Enhorabuena, bienvenidos. Qué rico estar comenzando nuestra semana de la mejor manera y es permitiéndonos estar en su casa, en su oficina, en el lugar en el que esté recibiendo la señal de Televida que les acompaña siempre. Esperamos que hayan descansado bastante, que hayan tenido un fin de semana delicioso y que estén con las pilas puestas con una semana bien productiva y bien feliz. Comenzamos entonces nuestras emisiones de enhorabuena, como siempre, estos comienzos de semana de agenda, de temas variaditos, de temas de interés para toda la comunidad, y les presento a mi primera invitada. Nos acompaña la directora administrativa de Asimpro, ella es la doctora Ángela María Galeano. Doctora Ángela, enhorabuena, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Olga, muchas gracias. Mucho trabajo con Asimpro. Muchísimo, claro que sí, en pro de nuestros afiliados siempre. Hemos escuchado siempre esas palabritas juntas, derechos de SAICO y Asimpro. Básicamente es como la idea que tenemos, que tiene que ver con los derechos de autor, que son unas entidades que están recaudando ciertos dineros por las músicas que se escuchan. Mejor dicho, aquí tenemos a la fuente indicada para que nos cuente bien qué es Asimpro. Y lo primero que quiero preguntarle es cuál es la diferencia entre SAICO y Asimpro. Claro, existe una diferencia muy grande entre SAICO y Asimpro. Bien, ambas son sociedades de gestión colectiva de derechos, pero SAICO gestiona los derechos de autor, es decir, los derechos de los compositores y de los autores de letras y músicas en Colombia. En cambio, Asimpro es la sociedad que gestiona los derechos conexos a los de autor, es decir, la gestión de los intérpretes, la gestión de los ejecutantes de la música y de los productores fonográficos. ¿Hace cuánto existe Asimpro? 35 años hace que empezó Asimpro, esta hermosísima labor en Colombia. Y tiene, digamos, su cobertura a nivel nacional, la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos. ¿Cuáles son esos derechos que tienen los intérpretes y productores fonográficos y, digamos, cuánto tiempo duran esos derechos por los cuales deben ser remunerados? Claro que sí, en primera instancia es importante indicar que los derechos del artista que se afilia a Asimpro van a durar su vida más 80 años, que eso lo determina la ley. Y tienen seguros, digamos, adicionales, como obviamente su distribución en dinero, seguros exequiales, seguro de vida, acceso a la EPS, capacitaciones, programas culturales, brigadas de salud. Nosotros queremos apoyar al artista en toda su dimensión musical y personal y además familiar. ¿Cómo hacer para que justamente nosotros, los usuarios de la música, por llamarlo así, cumplamos con ese deber de pagarle, en este caso, a Asimpro? Olga, eso es muy importante. La gente cree que la música es un bien como el aire, pero no, que todos lo recibimos y todos lo tenemos. Pero realmente no, la música es como el agua. La usamos, pero pagamos por su uso. Los músicos son profesionales, son gente que necesita sentir una remuneración por su trabajo, por sus características, por su entrega a la música y a la sociedad. Entonces, desde esta perspectiva es importantísimo que todas las personas que nos ven a esta hora entiendan la importancia de pagar el derecho de uso de la música, establecimientos abiertos al público, radioemisoras, canales de televisión. Es importantísimo que todos entiendan que ese dinero es el pago por el trabajo que nuestros músicos realizan. Y ese es un asunto que genera mucha polémica. Sabemos que ha generado mucha polémica y justamente es importante estar aquí reivindicando la labor de una empresa como Asimpro, porque hay que hablar mucho de esa labor social. Ahondemos un poquito, justamente esos dineros, ya lo han nombrado, pero podemos ahondar más. Esos dineros que recoge Asimpro, ¿para dónde se van? Se van para todos y cada uno de los afiliados, en 2 distribuciones anuales que se hacen sobre el uso de la música que las personas hagan de ellos, es decir, por las zonas que haya en radio, por los eventos que utilicen esa música, por los canales de televisión que pongan esta música y además un beneficio general de forma regular para todos los afiliados. Entonces, todo el dinero que recauda Asimpro, excepto una pequeña porción del 10%, que es normal para gastos administrativos, se va cada semestre para los afiliados. Asimpro es una empresa que nace y muere cada 6 meses. Estos son los empleados de Asimpro, las imágenes que estamos viendo allí. Claro que sí. Perfecto. ¿Cómo hacen ustedes para regular eso? Usted me hablaba de sitios que reproduzcan música, uno mismo como usuario. ¿Ustedes cómo controlan eso? Importante diferenciar que el usuario, es decir, yo en mi casa con mi música, yo no tengo por qué pagar ese derecho. Yo pago el derecho es solo cuando hago uso, explotación del mismo. Me refiero a un bar
que sin música no puede estar, me refiero a un restaurante o a una cadena radial que utiliza música. No es un derecho que pague la persona que utiliza la música en su casa o para escucharla tranquilamente en una reunión familiar. Y en esos casos que citas, ¿cómo se debe pagar ese rubro? ¿Es anual, es semestral? ¿Cómo es eso? Hay diferentes formas de pago y hay muchas formas de llegar a acuerdos con Asimpro para los pagos, pero por lo general se hacen acuerdos anuales de pago. ¿Y qué tan cumplidos somos en esto? ¿Es difícil? Los que somos cumplidos o los que son cumplidos son muy cumplidos, pero este es un llamado, es un ruego, es una súplica para que la gente entienda la importancia de pagar el valor de la música. Es fundamental que sepan que el músico vive de esto. En Asimpro debe haber afiliados, músicos muy conocidos, pero también otros supremamente anónimos que me imagino que ya están adultos mayores que necesitan de esa platica, como los pensionados necesitan de su platica. Eso es muy importante. Nosotros tenemos 3.060 afiliados. ¿En Colombia? Esos, en Colombia, porque trabajamos solamente en Colombia con artistas colombianos. Y de esos 3.060, el 60% son adultos mayores, son personas que fueron glorias de la música en algún momento, pero que ahora no son personas tan sonadas. Entonces, ellos prácticamente el único ingreso que tienen es el ingreso que les da Asimpro. Viven con lo de Asimpro, por eso es importante reiterar que es fundamental que pongan la música de ellos, que es importante que hagamos campañas para que la gente vuelva a poner la música de antes y esas sonadas que se reciban, entonces entren a Asimpro y se le puedan entregar a estos artistas. Cualquier persona que se le genere inquietud justamente frente a esto, por ejemplo, una inquietud que a mí se me generaría y es, ¿y si yo no cumplo con ese pago? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es como la amonestación o cómo es el asunto? Hay amparos por ley que permiten que, digamos, algunos espectáculos no se pudieran realizar, en fin. Nosotros no somos de la línea de utilizar estos mecanismos. Tratamos de que sea un asunto de concertación, de que sea un asunto de comprensión, de que es importante retribuir al profesional artista con su pago. Perfecto. Yo aquí estoy en la página www.asimpro.org.com, que encontramos aquí, Ángela María. Bueno, ahí encuentran todas las formas para afiliarse, encuentran todas las formas para acreditar sus temas, porque nosotros no podemos hacer un recaudo por una música que no tenemos en nuestro repertorio o en nuestras acreditaciones. Entonces allí encuentran toda la información que necesitan, los que se quieren afiliar, los que ya son afiliados y quieren acreditar más temas, o los usuarios de la música que quieren saber cuánto deben pagar y cómo hacerlo. Aquí dice entonces, por ejemplo, descarga, formularios e información, pero contémosle un poquito justamente si alguien nos está viendo del otro lado y hace parte de quienes podrían afiliarse a Asimpro, ¿qué tienen que hacer justamente los requisitos básicos para afiliarse? Allí en la página en www.asimpro.org.co encuentran todos los requisitos que requieren para afiliarse. No son muchos, básicamente que cuenten con temas que hayan sido distribuidos comercialmente y que puedan acreditar ante nosotros para que podamos hacer una gestión de esos derechos ante las entidades colombianas. Bueno, esta es una manera como de contarles a ustedes que ese dinero se va para un buen uso, obviamente, y es lo que yo decía, pues es como la pensión del músico, ¿no? Del Exactamente, productor. eso es. Es la pensión de ellos que la necesitan tanto como con cualquiera de estos adultos mayores que mes tras mes reciben su pensión de jubilado. Así es. De eso se trata. Muy bien, Ángela María, ¿algo más? ¿En Facebook también están? Claro que sí. Asimpro, ASIP. Asimpro con C de casa y N de niño, ASIP. Ajá. Así nos encuentran en Facebook. También nos pueden buscar en Twitter bajo el mismo nombre, Asimpro ASIP. También nos pueden buscar en algunas páginas de YouTube y nuestra página web www.asimpro.org.co. Ángela María Galeano, directora administrativa de Asimpro, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Olga, muchas gracias por invitarme, enhorabuena. Mucha suerte con esa labor y nosotros seguimos entonces con nuestro lunes de agenda. Vamos a conocer una iniciativa muy linda para los amantes de la fotografía que se llama El Poncherazo. Esta caja de madera es una réplica de algo que hubo en Antioquia y en distintas partes del mundo, que fue una apropiación de tecnología. Alguien de la región se daba cuenta cómo funcionaba la cámara fotográfica y decía, hagamos un cajón, ponían un lente que era, digamos, de todo este aparataje lo único industrial es el lente, normalmente traído de Alemania, Estados Unidos, de alguna cámara que desbarataban, hacían la caja de madera que debe ser estanca a la luz, le ponían el lente al frente y un sistema que permita desplazarse hacia adelante o hacia atrás
donde va el papel sensible. Dentro de la cámara, que realmente es un cuarto oscuro, está una cubeta con revelador y una cubeta con fijador. Se toma la fotografía, se coge el papel, se pasa a la cubeta de revelador 1,5 minutos, después se escurre un poco, se pasa a la cubeta de fijador 2 minutos y después la tira uno a la ponchera. ¿Sí? En Antioquia, en el resto del país esto se llama un platón, en Antioquia se llama ponchera, entonces de ahí el poncherazo. Porque queremos como que haya un choque y la gente se dé cuenta que, digamos, que todas esas fotografías que toman con celular o cualquier cosa en medio segundo y que inmediatamente la puede poner en internet, hace 30 años el mecanismo era este. Entonces, digamos, si la fotografía ha cambiado en 20 o 30 años a esa velocidad, ¿cómo ha cambiado todo lo otro? Y la mejor forma de que sepan cuáles son específicamente es entrando a www.elponcherazo.com, www.elponcherazo.com, y ahí encuentra las fotografías que hemos estado tomando, fotografías de las cámaras, poncherazos antiguos de 60, 70 años que nos han prestado para que vea cómo eran y va a encontrar el itinerario donde estaremos. ¿Se tomó usted algún poncherazo? Claro, Le claro tocó que sí. caminando por el centro de Chuquilí. A mí no me tocó. Caminando por el centro, por Amador, con Bolívar, por ahí se hacían los señores a tomar las fotografías. Y ahí fue cuando usted caminando... Metían la mano y sacaban. Cuando usted caminando empezó a mirar a la gente, a los trabajadores, empezó a pensar en seguridad social y fundó a Digore. A ver. Claro que sí, claro que sí. Por Nuestro allá. siguiente invitado, el doctor Antonio García, gerente de la agremiación Digore. Doctor Antonio, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena. Ya lo hemos tenido aquí esta como la cuarta vez que está con Esta es nosotros, la ¿verdad? cuarta vez, sí. Empecemos recapitulando un poquito qué es Digore. Digore es una agremiación autorizada por el Ministerio de la Protección Social para vincular a la seguridad social integral a contratistas, a trabajadores independientes, servicio doméstico. Muchas gracias por la invitación.